En mi cumpleaños, la hija de mi hermana me derramó su bebida encima y me dijo, ahora te ves tan tacaña como en realidad eres. Mi madre le dio la razón y sonrió. Esa noche, cancelé la tarjeta de crédito de mi hermana. Pero a las 8:40, su hija se despertó y encontró su coche. Había desaparecido. Y entonces, me quedé atónita con el comportamiento de Sophie. Claro, ya habíamos tenido nuestras propias discusiones insignificantes. La pequeña y hace comentarios sarcásticos en las reuniones familiares que ella consideraba ingeniosos. Pero nada que le diera derecho a hacer lo que hizo esa noche. No fue solo lo que dijo ni cómo lo dijo. Fue el hecho de que lo hizo deliberadamente delante de todos y actuó como si nada. Lo que lo empeoró todo fue su padre. Estaba sentado allí, lo vio todo y no dijo ni una sola palabra. Ni siquiera una palabra a medias. Eso no es apropiado. Simplemente bajó la mirada hacia su plato como si no fuera su problema. Y el resto de mi familia, incluida mi madre, parecían completamente perdidos en cómo reaccionar, como si hubieran olvidado la decencia básica. La noche había empezado con normalidad. Los invité a mi cena de cumpleaños, decidida a que fuera pequeña y evitar el caos habitual que se produce cuando se reúne mucha gente. Me pasé todo el día cocinando, poniendo la mesa, asegurándome de que todo fuera acogedor. Incluso me había regalado un conjunto nuevo, una blusa color crema con un brillo suave y una falda verde oscuro que me hacía sentir elegante. Había planeado que esta noche fuera como una pequeña celebración solo para nosotras. Sophie había estado callada casi toda la cena, jugueteando con su teléfono mientras los adultos hablaban. A mitad de la bebida, se levantó para rellenar su vaso con el ponche que yo había preparado. Ni siquiera le prestaba atención hasta que sentí el frío salpicar. El líquido rojo oscuro me empapó la blusa y la falda al instante, goteando al suelo y salpicando la silla. Por un segundo, pensé que quizá fuera torpeza. Pero cuando levanté la vista, ella estaba allí, con su vaso vacío en la mano y mirándome fijamente a los ojos. Entonces lo dijo, alto, claro y con una sonrisa, ahora pareces tan vulgar como en realidad eres. Silencio. No un silencio de sorpresa. Más bien, esa pausa incómoda cuando todos esperan que alguien más se encargue. Esperé a que Claire le pidiera disculpas a su hija, pero Claire no dijo nada. Mi madre interrumpió el momento negando con la cabeza y diciendo, «Ay, Emily, es solo una broma. No exageres». Fue entonces cuando algo cambió en Emmy. Ya había tenido bastantes humillaciones en esta familia, pero esta iba a quedarse a menos que hiciera algo al respecto. Me disculpé sonriendo como si no importara, pero por dentro ya estaba resolviendo los detalles. Sabía que no iba a gritar. No iba a devolverle el trago ni a empezar una pelea delante de todos. Mi venganza no iba a ser ruidosa. Iba a ser tranquilo, deliberado y en el momento justo, de esos que dejan huellas sin que nadie los vea venir. Este cumpleaños no iba a terminar con velas y pastel. Iba a terminar con una lección que Sophie no olvidaría. Cuando volví a la mesa después de limpiarme, la habitación se sentía más pesada. Nadie me miraba directamente, pero sentía que sus ojos se movían cada vez que me movía. Me senté como si nada hubiera pasado, volví a llenar mi vaso con calma y me reincorporé a la conversación como si mi ropa ya no estuviera húmeda y oliendo a ponche. Probablemente pensaron que lo dejaría pasar como siempre. Fue su error. Sophie no me miró a los ojos. No dejaba de juguetear con su teléfono, sonriendo de vez en cuando como si hubiera ganado algo. Claire hablaba de un proyecto de trabajo y mi madre intervino de vez en cuando, intentando que la velada siguiera adelante. Me reí cuando ellas se reían, asentí cuando hablaban y no di señales de estar pensando siquiera en el incidente. Pero lo estaba, para cuando sirvieron el postre, ya tenía mi plan. No iba a gritar, llorar ni salir hecha una furia. No iba a darles la satisfacción de verme alterada. Mi venganza no iba a ser un momento explosivo. Iba a ser silenciosa, precisa y profundamente inoportuna. Al terminar la noche, todos se marcharon sin rastro de tensión en sus voces. Quizás pensaron que la broma ya había pasado. Me vino de maravilla. Cerré la puerta con llave,
Me serví una copa de vino y me senté frente a mi portátil. Una vez, Claire me pidió que le hiciera un pedido en línea cuando estaba en el extranjero. Me dio la información de su tarjeta de crédito por teléfono y la guardé para hacer el pedido. Nunca cambió la tarjeta después. Con los años, probablemente se había olvidado de que lo tenía. Inicié sesión en su cuenta. Ahí estaba, activo, con un saldo suficiente para cubrir las compras de las que Sofía llevaba semanas alardeando. Hice clic en algunos botones, ingresé el motivo requerido y lo cancelé por completo. No se congeló ni se detuvo. Se fue. Ese fue el primer paso. Pequeño, casi invisible, pero suficiente para crear una onda. No necesitaba que lo relacionara conmigo de inmediato. De hecho, prefería que no lo hiciera. La confusión era tan satisfactoria como la ira. Pero el verdadero golpe no iba a ser por dinero. Mira, el coche de Sophie, el que presumía en Instagram, el que usaba para llevar a sus amigos, técnicamente no era suyo. Era mío. Mi nombre estaba en el título. Lo compré hacía 2 años, cuando Claire estaba en apuros económicos. Según el contrato, me devolverían el dinero poco a poco. Nunca lo hicieron. Pero actuaron como si el coche fuera de Sophie por derecho. Las llaves estaban en el cajón de mi cocina. Tenía una amiga con un garaje seguro al otro lado de la ciudad. Esa noche, guardé las llaves en mi bolso y me acosté con una calma que no había sentido en años. Mañana por la mañana, Sofía aprendería algo que su madre nunca le había enseñado. Hay gente que no sigue tus reglas. Me desperté temprano a la mañana siguiente, más temprano de lo que solía hacerlo los fines de semana. La casa estaba en silencio, y el aire aún conservaba esa energía tenue y presumida de la noche anterior. Preparé café, dejé mi taza en la encimera y cogí mi bolso. Las llaves del coche estaban dentro, exactamente donde las había dejado la noche anterior. La rutina de Sophie para el fin de semana era predecible. Nunca se levantaba antes de las 9 a menos que tuviera algo emocionante que hacer. Eso me daba tiempo de sobra. Salí a escondidas, abrí su precioso cochecito y me senté al volante. El interior aún olía ligeramente a su perfume, ese tipo de perfume demasiado dulce que los adolescentes creen que los hace sofisticados. Las calles estaban vacías. Crucé la ciudad en coche hasta casa de mi amigo Mark, un garaje seguro detrás de su taller. Mark no me preguntó por qué estaba allí antes del amanecer. Simplemente me vio entrar, me escuchó decir que me quedara aquí un rato y asintió. Eso es algo que me gusta de Mark. No se entromete. A las 8:40 ya estaba en casa, sentada a la mesa de la cocina con mi café y una vista despejada del camino de entrada. Justo a tiempo, Sophie salió. Sudadera con capucha mesibund, llaves en mano. Se detuvo en seco. Giró la cabeza a un lado y luego al otro. Caminó hasta la acera, miró a ambos lados de la calle e incluso echó un vistazo a las entradas de los vecinos. Entonces empezó a caminar de un lado a otro. Teléfono fuera. Unos minutos de conversación frenética. No necesitaba oír su voz para imaginarme el tono. Mitad pánico, mitad indignación. Poco después, el coche de Claire entró chirriando en la entrada. Salió ya hablando con Sophie, agitando los brazos y observando la calle como si esperara que el coche apareciera por arte de magia si se fijaba bien. Ambas subieron al coche de Claire y se marcharon rápidamente. Me los imaginé yendo directos a la comisaría. Sofía insistiendo en que era robado. Claire exigiendo urgencia. El agente me explicó el proceso con calma. Sabía perfectamente que la mayoría de los coches robados simplemente se extravían o se los llevan la grúa. Al mediodía, Claire me llamó. No me preguntó si había visto algo. Se puso a quejarse directamente de lo inseguro que se había vuelto mi barrio, de que los niños ya no podían tener nada bueno y de que la policía no hacía bien su trabajo. Le respondí con tono comprensivo pero distante, y la dejé desahogarse sin ofrecerle ayuda. Porque no iba a llegar ayuda. No de mí. El coche estaba a salvo, guardado y se quedó donde estaba. No se trataba de destruirlo ni de quedárselo para siempre. Se trataba de quitarles algo que creían tener derecho a poseer,
de hacerles vivir sin ello y sentir el peso de la ausencia. ¿Y lo mejor? Seguían sin tener ni la más remota idea de qué era yo. Para el segundo día, el tono de las llamadas de Claire había cambiado. El pánico seguía presente, pero se había convertido en ira. Sophie ya no estaba simplemente molesta. Estaba furiosa. Perder el coche significaba que se había perdido un almuerzo del que llevaba semanas alardeando, había dejado de lado su trabajo de medio tiempo, y ahora Claire se negaba a prestarle su propio coche. Temía que Sophie también lo perdiera. Me imaginé a Sophie enfurruñada en su habitación, con la puerta cerrada de golpe y el teléfono vibrando con mensajes sin respuesta de amigos que habían seguido adelante sin ella. Eso ya era satisfactorio, pero entonces me encontré con un problema inesperado. Claire llamó a media mañana, con aspecto estresado, pero intentando actuar con naturalidad. Dijo que tenía una factura urgente que pagar, pero que su cuenta había sido congelada temporalmente debido a un fraude relacionado con su tarjeta de crédito, ahora cancelada. Al principio, no pidió dinero directamente. Le dio vueltas al asunto, mencionando que le faltaba dinero este mes y que seguía esperando al banco. Pero finalmente llegó la pregunta. Le dije que lo investigaría y terminé la llamada sin comprometerme. Saber que ahora estaban buscando dinero sin tener ni idea de que yo lo había causado fue más satisfactorio que cualquier cosa que hubiera planeado originalmente. Esa misma tarde, fui corriendo al supermercado. En el pasillo de cereales casi choco con Sophie. Estaba con dos amigas charlando y riendo hasta que me vio. Su expresión se desvaneció al instante. No la saludé, ni siquiera frené. Simplemente pasé junto a ella como si fuera una desconocida. Pero al entrar en el siguiente pasillo, la oí en voz baja y rápida, diciéndoles a sus amigas algo que las hizo mirarme fijamente. Una de ellas incluso se quedó mirándome fijamente demasiado tiempo, como si acabaran de oír algo que no estaban seguras de creer. Al anochecer, la situación había cambiado de nuevo. Claire llamó, pero esta vez su tono era diferente. Más cauteloso. Empezó a preguntarme si había visto a alguien rondando por mi calle últimamente. Si se me hubieran perdido paquetes, si la cámara de mi timbre hubiera captado algo. No me acusó directamente, pero me di cuenta de que le estaba dando vueltas. Quería ver si me descuidaba. El giro más grande llegó más tarde esa noche, cuando mi madre llamó. Dijo que Claire había mencionado que alguien de la familia podría ser responsable de lo sucedido. No dijo mi nombre, pero me di cuenta de que estaba indagando, esperando mi reacción. Mantuve la voz serena, le dije que esperaba que encontraran el coche pronto y añadí que quizás solo estaba abandonado en algún lugar esperando a que lo recogieran. Lo que pasa con la sospecha en las familias es que no se queda callada. Crece. Se propaga. Y enfrenta a las personas entre sí más rápido que la verdad. No había previsto que empezaran a dudar tan pronto. Pero ahora que estaba sucediendo, no iba a detenerlo. Solo tenía que callar, mantener la calma y observar cómo las grietas se ensanchaban. Y se ensancharían. Estaba segura. Al tercer día, no necesitaba ver a Claire ni a Sophie para saber que todo se estaba desmoronando. Lo notaba en el tono entrecortado de Claire cada vez que llamaba y en los gritos apagados de fondo. La fachada de cortesía que intentaron mantener al principio se había desmoronado. Por lo que Claire dejó escapar, empezó a presionar a Sophie sobre si había dejado que alguien condujera el coche o si había cometido algún descuido que lo hiciera desaparecer. Sophie juró que no, pero Claire seguía dándole vueltas, claramente inconvencida. La desaparición del coche ya era bastante mala, pero si a eso le sumabas la tarjeta de crédito congelada y la reputación de Sophie de ser descuidada con sus cosas, la sospecha era prácticamente envuelta en papel de regalo. A mediodía recibí un mensaje de Claire que me dejó paralizada por un instante. Decía, si descubro que ocultas algo sobre el coche, no te voy a rescatar. Supe al instante que no era para mí. Lo había enviado al número equivocado. No respondí. Lo dejé ahí, sabiendo que con el tiempo se daría cuenta del error y se preguntaría si le había dado alguna explicación. Un par de horas después, un amigo en común me llamó para contarme una escena en la entrada de su casa. Sophie le había estado gritando a Claire tan fuerte que los vecinos salieron a verla.
Sophie la acusó de siempre culparla cuando las cosas salían mal, mientras que Claire le respondió que Sophie era egoísta y descuidada, y este era solo un ejemplo más. Todo terminó con Sophie irrumpiendo en la casa y dando un portazo tan fuerte que hizo temblar las ventanas, dejando a Claire sola en la entrada, con las manos en las caderas y la mirada perdida. Esa noche, mi madre llamó por segunda vez en 2 días, con un tono notablemente más frío. Dijo que Claire había vuelto a insinuar que alguien de la familia podría estar detrás del coche desaparecido. Mamá no me acusó directamente, pero noté que estaba tanteando el terreno. Mantuve la voz firme, le dije que sería terrible si eso fuera cierto, e incluso añadí que estaría atento por si veía el coche cerca. Parecía lo suficientemente satisfecha como para colgar, pero yo sentía que la sospecha aún latía bajo la superficie. Lo mejor fue saber que no tenía ni idea de que el coche estaba intacto en el garaje cerrado de Mark. Lo revisé esa tarde. Estaba impecable, con el depósito lleno de gasolina, tal como lo había dejado Sophie la última vez. La única diferencia era que no podía tocarlo. Cuando se me ocurrió el plan, pensé en quedarme el coche una semana. Eso me pareció suficiente para demostrarlo. Pero ahora, al verlos romperse más rápido de lo que imaginaba, empezaba a pensar que una semana sería generosa. Si ya estaban tan conmocionados después de 3 días, quería ver qué pasaba con otra semana. Para el 5.º día, Claire y Sophie ya ni siquiera fingían ser civilizadas. Lo que empezó como una discusión por el coche desaparecido se había convertido en una pelea a gritos sobre todo lo que llevaban años guardando. Un vecino me dijo que Sophie había acusado a Claire de arruinarle la vida y de no haber confiado en ella. Mientras Claire replicó que Sophie no apreciaba nada y actuaba como si el mundo le debiera algo. El coche ya no era el problema. Era solo la cerilla que había encendido años de resentimiento. Podría haberlo terminado en ese momento. Tenía las llaves. Podría haber conducido el coche de vuelta, llamar a Claire y hacerme la heroína. Pero había algo satisfactorio en dejarlos retorcerse en esa incertidumbre. Ambos estaban tan seguros de que el mundo les había hecho daño, pero ninguno podía decir exactamente cómo. A la 7ª mañana, decidí que era el momento. El daño ya estaba hecho y prolongarlo más podría despertar sospechas indebidas. Me levanté antes del amanecer, agarré las llaves y conduje el coche de vuelta. No lo dejé en la entrada. Eso habría sido demasiado obvio para dirigirlo. En cambio, lo estacioné 2 calles más allá, frente a una casa de alquiler vacía. Cerré las puertas con llave, deslicé las llaves debajo del asiento del conductor y me alejé sin mirar atrás. Justo por la tarde, Claire me envió un mensaje. El coche apareció. Sin daños. Por favor, no sé quién lo tenía. Un segundo después, otro mensaje. Lo más raro que ha pasado. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, sonriendo para mis adentros, y luego colgué el teléfono sin responder. 2 horas después, Sophie publicó una foto en internet. Estaba sentada en el capó del coche, sonriendo con el pie de foto. Adivina quién ha vuelto. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo un intento de volver a su antigua vida. Pero yo sabía que no era así. Lo habían sentido. La pérdida, la incomodidad, la incertidumbre. Había surtido efecto. Habían aprendido a su manera que las cosas podían desaparecer sin previo aviso y que a veces no había nadie a quien culpar excepto a ellos mismos. Nunca admití nada y nunca lo haré. No necesito hacerlo. Lo mejor de la venganza silenciosa es que no deja pruebas, solo una sombra de sospecha. Y ahora esa sombra siempre estará ahí para ellos. Porque la próxima vez que Sophie se queje o Claire me ignore, recordarán esta semana. Recordarán lo rápido que puede desvanecerse la comodidad. Y se preguntarán, aunque sea por un instante, si soy yo quien tiene las llaves otra vez. Esa duda, esa pausa antes de actuar, vale más que cualquier discusión a gritos o confrontación dramática. Y para mí, ese fue el verdadero regalo que me di en mi cumpleaños. La actualización. Habían pasado 3 semanas desde el incidente del cumpleaños. Y la vida se había asentado en algo parecido a la normalidad. Seguía viendo el coche de Sophie por la ciudad y, cada vez que lo veía,
Sentía una pequeña satisfacción íntima al saber que una vez lo había hecho desaparecer. Pero las llamadas de Claire habían cesado. Mamá había dejado de buscar respuestas. Al parecer, todo había vuelto a ser como antes. O eso creía. Un sábado por la mañana, mientras preparaba café, sonó el teléfono. El nombre de Claire iluminó la pantalla. Casi no contesté. No estaba de humor para los comentarios pasivo-agresivos que se hubiera guardado. Pero la curiosidad le ganó. No perdió el tiempo. Ya vamos. Estar en casa. Sin explicaciones. Ni rastro de su estado de ánimo. Solo una instrucción. Consideré decir que no, pero algo en su voz no era el habitual tono cortante e impaciente. Era más suave, casi cauteloso. En contra de mi buen juicio, dije que estaba bien. Una hora después, los vi entrar en mi casa. Ambos bajaron del coche. Por una vez, Sofía no estaba revisando su teléfono. Tenía las manos metidas en las mangas de su sudadera y la mirada fija en el suelo. Claire, en lugar de su habitual aire de superioridad, parecía cautelosa. Como si se acercara a una situación que no quería arruinar. Llegaron juntas a la puerta, y lo primero que noté fue que Sofía llevaba un pequeño ramo de flores frescas. Me las entregó sin decir palabra al principio, luego esbozó una leve sonrisa y dijo que eran solo porque sí. Claire me siguió con una bolsa de regalo mediana, envuelta con cuidado en papel dorado y atada con un lazo. La puso sobre mi mesa y me dijo que la abriera. Dentro había una bolsa de cuero. No era un bolso cualquiera, sino el mismo que una vez me detuve a admirar en un escaparate hacía casi un año. Nunca se lo había dicho, pero Claire debía de recordar el día. No era barato y no era algo que esperaría que me comprara. Luego llegó la parte inesperada. Ambos se disculparon. No con la vaga y desganada disculpa de, lamento que te hayas sentido así. Esto fue diferente. Claire admitió abiertamente que se había equivocado al considerar que lo ocurrido en mi cumpleaños era una broma. Dijo que debería haberme defendido y que lamentaba no haber intervenido. Para mi sorpresa, Sofía no intentó esconderse tras el sarcasmo. Dijo que su comentario en la cena fue cruel y que había estado. Dijo que se había sentido avergonzada, enojada y, finalmente, pensativa sobre todo el asunto. Me quedé allí escuchando, sin decir gran cosa. Una parte de mí quería creerles. Una parte de mí quería pensar que tal vez algo había cambiado en ellos durante esos días caóticos. Pero otra parte, la que había vivido años de sutiles indirectas y despidos, estaba alerta. Las personas pueden cambiar, sí, pero también pueden cambiar cuando les conviene. Así que les di las gracias. Acepté las flores, el regalo, la disculpa. Incluso les dije que significaba mucho para mí oírles decir esas cosas. Y en ese momento, lo decía en serio. Porque perdonar, al menos por ahora, parecía más fácil que cargar con el peso del resentimiento. Pero confiar, eso llevaría más tiempo. He aprendido a no guardar rencor por el simple hecho de guardarlo, pero también he aprendido que a veces mantener la guardia alta es tan importante como dejar pasar las cosas. Así que, por ahora, veré qué pasa con esto. Quizás sea un punto de inflexión. Quizás sea solo una actuación pasajera. Sí como sea, me quedaré con la bolsa, disfrutaré de las flores mientras duren y recordaré que si las cosas vuelven a ser como antes, no será difícil quitarles las llaves.